Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo a usted en la defensa de los derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica. Mi número de teléfono es 318-202-6040, ubicable en el Centro Comercial El Palacio, oficina 207, en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com. Y en el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante que nos han pedido varios televidentes con referencia a las sucesiones. ¿Qué sucede con esos bienes que queremos entregarle a nuestros descendientes, a nuestros ascendientes, a nuestro cónyuge? ¿Qué hacer en vida con esos bienes? Tantas tragedias ocurren en las familias una vez hay que partir ese acervo hereditario que dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, un hermano, un tío. Entonces vamos a tener una serie de programas, alrededor de 4 programas, hablando sobre el tema de las sucesiones, a petición de cada uno de ustedes. Vamos entonces a mirar inicialmente cuáles son los órdenes hereditarios. Es decir, la ley que nos trae para decirnos quiénes heredan y en qué orden. Entonces, el Código Civil colombiano nos trae el artículo 1045. En ese artículo 1045 nos dice quiénes son los primeritos que van a heredar. Los primeros que heredan son nuestros hijos. Entonces, el artículo 1045 del Código Civil dice, heredan los descendientes, sin perjuicio de la porción conyugal. Después hablaremos entonces qué es la porción conyugal. ¿Por qué razón heredan los descendientes? Desde el derecho romano se hablaba que el amor desciende, es decir, nuestro primer amor o los amores más grandes que tenemos, por ahí hay una canción del Camino de la Vida, dice: ¿a quién se quiere más sino a los hijos? Entonces se dice que el amor desciende, asciende y se extiende. Cuando nos referimos al amor desciende, se refiere a que ese primer orden hereditario consagrado en el artículo 1045 del Código Civil establece que los primeros que van a heredar en una sucesión son los hijos, incluso son excluyentes. Si hay hijos, entonces no puede venir a heredar el papá, no pueden venir a heredar los hermanos, no pueden venir a heredar los sobrinos, ni tampoco pues bienestar familiar. Ese sería el primer orden hereditario. Entonces nos dice el artículo 1045, los descendientes sin perjuicio de la porción conyugal. Ahora, más adelante hablaremos entonces qué es la porción conyugal. Bien, entonces un segundo orden hereditario, ese segundo orden hereditario lo encontramos en el artículo 1046 del Código Civil y nos dice que a falta de hijos, escuchemos muy bien, a falta de hijos, no es que nos esté diciendo que va a heredar los hijos y también los padres, a falta de hijos van a heredar los padres. Incluso ese artículo 1046 es mucho más amplio y habla también de los padres adoptantes. En Colombia existía algo que se hablaba de la adopción plena, la adopción simple. Hubo una reforma incluso muy nueva de este año y nos dice el mismo artículo 1046, son los ascendientes, es decir, los padres. Y el cónyuge también estaría dentro de ese orden. Entonces vamos a suponer que una persona fallece, no tenía hijos, pero tenía padres y estaba casado. Ojo con esto, hay una sentencia de la Corte muy bonita que también dijo, no, venga, también quién es el compañero permanente, quién es la compañera permanente viene a heredar. No es sino demostrar esos 2 años de convivencia, demostrar que existía el techo, lecho, mesa, que son las características que nos piden para demostrar una unión marital de hecho, y también tendría derecho a reclamar en ese orden sucesoral. Entonces tenemos el primer orden sucesoral, los hijos, el segundo orden sucesoral, los padres. Como les estaba diciendo ahora, el amor desciende, asciende y se extiende, de un principio máximo del derecho romano. En ese orden hereditario también estaría el cónyuge, como les decía. Entonces, el ejemplo claro, muere la persona, no tenía hijos, pero sí estaba casado y tenía padres. O vamos a suponer que simplemente tenía los padres, entonces ¿quiénes vienen a heredar? Los padres. El tercer orden hereditario lo vamos a encontrar en el artículo 1047 del Código Civil. Entonces tenemos desde el 1045, ya vamos en el 1047. Ese artículo nos viene a decir, vea, quien viene a heredar son los hermanos y el cónyuge. Es decir, si no hay hijos, entonces a falta de hijos, ¿quién hereda? Los padres y el cónyuge. No había ni hijos, no había padres, no había cónyuge, pero se tenían los hermanos. Entonces heredan los hermanos. Los hermanos son quienes van a heredar entonces toda esa masa sucesoral que deja el difunto.
Y si está el cónyuge y también están los hermanos, entonces se va a partir 50% para el cónyuge y 50% para los hermanos. El artículo 1047 del Código Civil ya nos va a establecer entonces ya ese cuarto orden hereditario. Entonces nos dice, mire, no había ni hijos, no había ni padres, no habían hermanos, no había cónyuge, pero sí habían sobrinos, es decir, ya murieron todos los hermanos del difunto. ¿Quiénes vienen a heredar? Los sobrinos. Es decir, que hasta el cuarto orden hereditario podremos tener entonces tranquilamente que podemos heredar esa masa sucesoral. Y un quinto orden sucesoral nos lo trae el artículo 1051 del Código Civil, y ese artículo nos viene a decir, vea, en Colombia todos tenemos quien nos herede. O sea que es falso de que esa persona no tenía a nadie, entonces no le va a quedar a nadie. El artículo 1051 nos dice, vea, a falta de hijos, a falta de padres, a falta de hermanos, de cónyuge y de sobrinos, quienes van a heredar es el Instituto de Bienestar Familiar. Entonces, si no tenemos a ninguno de esos órdenes hereditarios, entonces pasamos a heredar conforme al artículo 1051, eso pasa al Instituto de Bienestar Familiar. Vamos entonces a mirar una diapositiva para mirar cómo se parte en esa sucesión, haciendo pues un símil o una comparación con lo que es tener una manzana o una torta. Entonces, en una de las diapositivas vamos a mirar cómo hagamos de cuenta que esto es una manzana o una torta. Entonces nos habla de una tercera parte legítima. A veces el código se refiere a una cuarta, pero debería llamarse pues una tercera, porque ustedes ven ahí que es el 100%, entonces una tercera parte sería como si tuviéramos una manzana y la partiéramos a la mitad. La mitad tiene el nombre de la rigurosa legítima. ¿Qué es la rigurosa legítima? Es decir, usted no puede disponer de esos bienes, ya que vamos a entrar a hablar del testamento, usted no puede disponer de esos bienes que son la legítima rigurosa, porque la ley le establece que hay unos herederos que son forzosos o legitimarios, es decir, que usted no los puede mover. Entonces, el 50%. Y vamos a hacer de cuenta que esa otra mitad de la torta o esa mitad de la manzana nos habla entonces de una parte que se podría llamar mejora y otra que se llama de libre disposición. Una mejora, la parte de la mejora se refiere a que solamente podemos mejorar a una persona, pero esa persona tiene que ser uno de los herederos. Entonces vamos a suponer que el difunto quería dejar un testamento. Entonces en ese testamento tendría que decir que la mitad para los herederos forzosos, que ya vamos a hablar de cuáles son los herederos forzosos, una de esos 2/4 que le quedan de la otra mitad de la manzana, que va a partir también en 2/4, puede mejorar a uno de los herederos. Entonces vamos a suponer que va a decir que quiere mejorar la niña porque es la más vulnerable, o el hijo que vio por ellos, o simplemente es el preferido, por decirlo así. Entonces puede tranquilamente disponer de esos bienes y decir, la cuarta de mejoras, o esa parte de mejoras voy a dejarla a tal persona. Y otro de esos cuarticos, como partiendo por la torta en 3, se llama de libre disposición. Si usted quiere, se lo puede dejar a la parroquia, o usted quiere dejárselo a un amigo, a un amante, a un novio, a una persona que necesita. Entonces la ley nos va a establecer realmente cómo debemos partir esa torta. En ese orden de condiciones, yo no podría, cuando la sucesión es testada, disponer directamente al arbitrio o al capricho mío sobre mis bienes. La ley me amarra y me dice, vea un momentico, eso es una torta que usted tiene que partir de esta manera. Unos son los herederos forzosos, otros son, si usted quiere mejorar alguno de esos herederos forzosos, y por último, usted sí puede disponer de un pedacito. Amables televidentes, esperamos haber dejado un mensaje sobre las sucesiones, sobre este primer programa que hacemos sobre las sucesiones, sobre qué es la sucesión, a qué se refieren los órdenes hereditarios. En unos próximos programas vamos a estar entonces hablando sobre esa partición, esas dificultades que se nos presentan tan fuertes cuando tenemos a la hora de tener que partir pues una sucesión, de abrir una sucesión. Le agradecemos al canal local de televisión por este espacio que nos brinda. Que tengan todos ustedes un resto de día muy bien.